Hola a todos, queridos amigos. En una mañana a comienzos del invierno, Ye llevaba de la mano a la pequeña Maya camino a la escuela como todos los días. Las risas de los niños, el viento colándose entre las palmas y la luz dorada del amanecer parecían anunciar una jornada tranquila. Pero nadie imaginaba que apenas unas horas después, todo cambiaría. Un suceso inesperado haría que aquel hogar cayera en un miedo indescriptible. El abuelo apareció de repente diciendo que la madre Huyen le había pedido ir a recoger a su nieta. Maya, ingenua, confió en sus palabras y subió al coche, sin saber que desde ese instante la paz empezaba a desvanecerse. El destino no era la casa cálida de siempre con risas y olor a comida casera, sino un lugar frío y sombrío, lleno de barrotes de hierro, donde su verdadero padre estaba preso. ¿Podrá el amor sanar las heridas del pasado? ¿Será capaz una niña tan pura como Maya de devolver la luz a los corazones que llevan tanto tiempo apagados? Acompáñenme en esta historia de hoy, La puerta del invierno, donde cada lágrima encierra una promesa y cada latido es un pequeño milagro de perdón. Aquella mañana el cielo estaba despejado y una fina neblina cubría suavemente las palmas frente a la casa. El viento del comienzo del invierno se colaba por las rendijas, trayendo consigo un leve frío. Ye tomó la mano de la pequeña Maya al salir por la puerta. Su mano era cálida y suave como si sostuviera todo su mundo. «Vamos, hija, hoy tienes clase de dibujo», le dijo mientras se agachaba para atarle los cordones. La niña sonrió, las mejillas rosadas por el viento. «Sí, voy a dibujar al osito. Y también a mamá Huyen». Ye rió acariciándole la cabeza. «Entonces, acuérdate de dibujar también al tío Ye, así el cuadro tendrá a toda la familia». Ella asintió con entusiasmo, sus ojos brillando bajo el sol de la mañana. Él la acompañó hasta la puerta de la escuela, se inclinó y le dio un beso en la frente. Su voz fue suave, casi un susurro. «Pórtate bien, sí. Te recogeré cuando salgas». Maya se volvió saludando con la mano. Su cabello se movía con la brisa. Aquella imagen dejó en Ye una sensación extraña, una especie de presentimiento que no sabía cómo explicar. De regreso a casa, Huyen ya estaba preparando el desayuno. El aroma del maíz cocido llenaba la cocina, cálido y reconfortante. Juntos continuaron el trabajo que habían dejado pendiente: levantar una nueva puerta de madera para la casa. El sonido del martillo de la sierra y las risas de ambos se mezclaban con el viento que pasaba por el techo de paja. «¿Vas a poner también un lugar para colgar las macetas?», preguntó Huyen con una voz suave. «Sí», respondió Ye mientras clavaba otro clavo. «Quiero que cada mañana, cuando Maya se vaya a la escuela, escuche las campanillas y sepa que la estamos esperando en casa». Huyen lo miró con los ojos brillantes y una sonrisa leve. Era una paz tan sencilla, tan pura, que parecía imposible que algo pudiera romperla. Pero en otro lugar, esa calma empezaba a resquebrajarse. En la puerta de la escuela del pueblo estaba el abuelo de Maya. Hacía muchos años que no se atrevía a mirar a los ojos a la nieta que su hijo había abandonado. Aquella mañana algo lo había impulsado a ir, una mezcla de amor, culpa y el deseo profundo de ver la sangre de su sangre. Maya, sentada junto a la ventana de su aula, estaba coloreando un dibujo del nuevo portón de casa cuando escuchó una voz suave llamarla Maya. La niña levantó la vista sorprendida. Frente a la reja de la escuela, un anciano de cabello blanco la observaba con ternura, aunque su mirada tenía algo de distante. «¿Te acuerdas de mí, pequeña?», le preguntó con voz temblorosa entre la familiaridad y la duda. Maya inclinó la cabeza intentando recordar. «Hola, abuelo. ¿Por qué ha venido él?». Respiró hondo y forzó una sonrisa. «Tu mamá Huyen me pidió que viniera por ti. Está cocinando y no quería que esperara sola». La niña inocente no dudó ni un instante.
Entonces voy con usted, así mamá no se preocupa. El motor del coche rugió y una nube de humo blanco se elevó bajo el sol. Pero en lugar de tomar el camino de siempre, el que llevaba de regreso al pueblo, el abuelo giró hacia el lado opuesto rumbo a la ciudad, por una carretera cada vez más vacía bordeada de árboles desnudos. «Abuelo, ¿a dónde vamos?», preguntó Maya con voz dulce. «Solo pasaremos a comprar un regalo para ti», respondió él con un hilo de voz tembloroso. «Luego te llevaré a conocer a un viejo amigo». La niña sonrió sin sospechar nada. El abuelo se detuvo frente a una pequeña tienda, le compró un paquete de caramelos y una botella de leche. Mientras ella abría el dulce con alegría, él se inclinó y le acarició el cabello. Sus ojos se humedecieron. «Maya, pórtate bien. Hoy quiero que conozcas a alguien muy importante». El coche volvió a ponerse en marcha. El cielo empezaba a cubrirse de gris. Maya miró por la ventana y vio muros altos, alambradas oxidadas y algunas personas con uniformes grises que caminaban en silencio. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. «Abuelo, ¿qué lugar es este? Tengo miedo. Quiero volver con mamá Huyen». «No tengas miedo, solo voy a ver a un amigo. Luego te llevo a casa, lo prometo», dijo él, pero su voz se quebró. Un guardia abrió un cuaderno y preguntó: «¿A quién vienen a visitar?». El anciano respondió en voz baja, tragando cada palabra: «Vengo a ver a Tuk, mi hijo». Al oír aquel nombre, Maya se quedó inmóvil. Nunca había escuchado hablar de Tuk. Solo recordaba haber visto una vez a su madre mirando una vieja fotografía durante largo rato antes de guardarla en silencio con lágrimas que caían sin explicación. La puerta de hierro se abrió. Un hombre delgado con el uniforme de prisionero salió lentamente. Su mirada se oscureció por un instante, pero luego brilló al ver a la niña. «Maya, hija mía», dijo con voz temblorosa y ronca como si se rompiera tras años de silencio. Ella retrocedió asustada. «No, abuelo, ese hombre es malo. Quiero volver con el tío Ye. No quiero estar aquí, no, hija», balbuceó Tuk, avanzando con las manos temblorosas, los ojos llenos de dolor. Pero Maya se soltó llorando con fuerza. «Quiero ir con mamá Huyen con el tío Ye. No me gusta este lugar». Un joven guardia se acercó, puso suavemente una mano en el hombro de la niña y miró al abuelo con compasión. El anciano se desplomó tomando la mano de su nieta con los dedos temblorosos. Las lágrimas corrían por su rostro. «Perdóname. Solo quería que vieras a tu padre una vez». Tuk permaneció inmóvil. Sus ojos se detuvieron en el rostro empapado de lágrimas de su hija y sintió cómo el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Entendió que entre ellos ya no solo existían los barrotes, sino una distancia hecha de errores imposibles de reparar. Fuera del penal, el cielo se volvió aún más gris. El viento soplaba con un frío que cortaba la piel. Maya abrazó con fuerza su osito de peluche, sollozando sin parar. Su llanto resonó en el patio vacío, mezclándose con el silbido del viento entre las alambradas, un sonido desgarrador, como si el invierno estuviera apretando el corazón de 3 generaciones a la vez. Al mismo tiempo, en la pequeña casa al borde del pueblo, Ye estaba clavando el último poste del nuevo portón. Levantó la vista hacia el cielo grisáceo y sintió un presentimiento extraño en el pecho. Dejó el martillo, entró a la casa y se preparó para ir a recoger a Maya a la escuela. Huyen estaba sentada junto al fuego con la mirada perdida de vez en cuando hacia la puerta. «No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento con Maya», dijo en voz baja temblorosa. Ye subió a la moto y salió rumbo a la escuela. El camino de siempre parecía hoy más largo que nunca. Al llegar solo quedaban unos pocos niños. La maestra, de pie bajo el alero, lo vio y exclamó alarmada: «Señor Ye, un anciano vino a recoger a Maya. Dijo que era un familiar». Ye se quedó paralizado. Todo a su alrededor pareció oscurecerse.
Echó a correr con el corazón encogido por un miedo que no podía nombrar. A lo lejos el viento del norte silbaba entre las palmas haciendo caer las hojas. El nuevo portón que había dejado a medio terminar crujía suavemente como un suspiro, mitad de alivio, mitad de despedida. Afuera, el cielo empezó a descargar una lluvia fría. El viento soplaba con fuerza, haciendo gemir las tablas del portón recién puesto. Dentro de la casa, Huyen se sentaba junto a la mesa, aferrando con fuerza la pequeña chaqueta de malla. Ye irrumpió empapado, respirando agitadamente. No está en la escuela. La maestra dijo que un hombre que se presentó como su abuelo vino por ella. Huyen se quedó muda, los labios temblando. Él fue, pero... ¿Cómo supo dónde estudia nuestra hija Ye? La miró con los ojos encendidos de comprensión. Seguramente vino a casa algún día sin que lo notáramos. Tengo que ir a buscarla. Se ajustó la chaqueta y salió de nuevo montando la moto bajo la lluvia y el viento. Cada curva del camino, cada ruido le apretaban más el corazón. En casa, Huyen se arrodilló junto al fuego con las lágrimas mezclándose con el agua que caía del tejado. Llamaba el nombre de su hija una y otra vez, la voz rota por el llanto y el viento maya. No tengas miedo. Mamá está aquí esperándote para volver a casa. De repente el teléfono en el bolsillo de Ye vibró. Una voz del comité local se escuchó entre el ruido de la lluvia. El señor Ye, acabamos de recibir una llamada del centro de detención del distrito. Alguien llevó allí a la niña Maya. Dijeron que era su abuelo, que fue a visitar a un recluso llamado Tuk. Ye se quedó paralizado. El teléfono se le cayó de las manos, el corazón golpeándole el pecho con fuerza. Giró la moto y salió disparado bajo la lluvia como si el mundo se le desmoronara. El camino hacia el penal estaba lleno de barro, y la luz del faro iluminaba la carretera en destellos turbios como lágrimas suspendidas. Cuando llegó la lluvia había cesado. El lugar estaba cubierto por una fina niebla. El silencio pesaba en el aire. Frente al portón, un anciano estaba sentado en un banco encorvado, abrazando a una niña envuelta en una manta. Maya dormía con rastros de lágrimas secas en las mejillas. Ye se acercó lentamente, la voz ronca por el frío y la rabia. ¿Por qué hizo esto? El anciano levantó la mirada. Sus ojos estaban apagados, los labios temblorosos. Yo solo quería que la niña viera a su padre una vez. Tuk se arrepiente tanto. La extraña cada día. Ye bajó la vista hacia Maya. Su corazón se contrajo de dolor. La tomó con cuidado en brazos, la apretó contra el pecho sintiendo su respiración suave y temblorosa. ¿Tiene idea del miedo que le causó? ¿Llama a eso amor? ¿Traer a una niña aquí a enfrentarse con algo así? El anciano agachó la cabeza. Las lágrimas se mezclaron con el agua que aún caía del cielo. Me equivoqué. Solo quería enmendar los errores de mi hijo, el hijo que destruyó la vida de esta niña. No pensé que... Las puertas del penal se abrieron. 2 guardias salieron acompañando a un hombre delgado con las muñecas esposadas. Tuk. Su mirada estaba cansada, vacía. Pero cuando vio a Maya en los brazos de Ye, sus ojos se iluminaron temblorosos. Maya. Hija mía. Ye se volvió hacia él, la voz dura y contenida. Ya no tiene derecho a llamarla así. El aire se volvió denso. La lluvia había parado y solo se oía el goteo del agua desde el techo de metal. El anciano se acercó colocando una mano temblorosa sobre el hombro de Ye. Por favor, Ye, no digas eso. Aún así, él sigue siendo su padre. He venido a pedirte a ti y a Huyen perdón. No dejes que Maya crezca sin conocer su rostro. Ye guardó silencio. Miró los ojos agotados de Tuk. Luego bajó la vista hacia Maya. La niña respiraba suavemente con la cabeza apoyada en su hombro, aferrándose a su chaqueta como si fuera el único refugio seguro que le quedaba.
Después de un largo momento, habló con calma el perdón. No es algo que se pueda pedir y obtener. No puedo borrar el dolor que Huyen sufrió. Pero si realmente quiere reparar lo que hizo, no haga que una niña cargue con los errores de los adultos. Tuk bajó la cabeza. Sus lágrimas cayeron sobre el suelo frío de cemento. Lo sé. Ya no merezco nada. Pero te ruego, si puedes, no le enseñes a odiarme. Déjala vivir en paz. No quiero que el nombre Tuk sea para ella una pesadilla. Ye permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego asintió lentamente con una voz profunda y firme. Prometo que Maya crecerá rodeada de amor. Pero quien le enseñará eso no serás tú, seremos Huyen y yo. Sosteniendo a la niña en brazos, caminó hacia la salida con pasos pesados. Al cruzar la puerta del penal, el viento de la mañana sopló frío y cortante. El abuelo los observó alejarse con la espalda encorvada y los ojos empañados. Detrás de los barrotes, Tuk apoyó las manos contra el hierro mirando la silueta de su hija desvanecerse entre la niebla. El sol comenzaba a elevarse y una luz tenue se filtraba entre las paredes cubiertas de musgo. A lo lejos sonaban las campanas de la iglesia tristes pero serenas. Esa tarde, cuando Ye regresó con Maya, Huyen corrió a su encuentro y abrazó a su hija con fuerza entre sollozos. No preguntó nada, solo la apretó contra su pecho. Maya dormía, los ojos aún hinchados por el llanto. Ye, de pie a un lado, miró el portón de madera que había terminado la mañana anterior. Ya estaba seco, de un color marrón oscuro, firme y tranquilo. Cerró la puerta suavemente. El sonido del cerrojo, un clic apenas audible, marcó el final de un capítulo doloroso y el comienzo de una nueva promesa. Dentro de la pequeña casa, el fuego del hogar crepitaba. Maya dormía en brazos de su madre y fuera bajo el porche, Ye se quedó sentado mirando hacia el horizonte que empezaba a iluminarse. Sabía que aún quedaban muchas tormentas por venir, pero mientras aquel portón siguiera en pie, mientras ellos siguieran tomados de la mano, ningún invierno duraría para siempre. A la mañana siguiente la lluvia había cesado. El cielo estaba despejado, aunque la tierra seguía húmeda y fría. Desde el alero caían las últimas gotas, tic, tic, como el suspiro final de la noche. En la casa, Maya despertó. Se frotó los ojos aún abrazando su osito de peluche y miró alrededor. Su madre Huyen estaba sentada junto a la cama, el rostro cansado y los ojos todavía enrojecidos. ¿Ya te despertaste, cariño?, preguntó con voz suave. Maya asintió abrazándola. Mamá, anoche soñé que el abuelo lloraba. ¿Por qué lloraba, mamá? Huyen se quedó quieta. La apretó contra su pecho, respirando el olor a leche de su cabello, mientras el corazón se le oprimía. Porque te quiere mucho, Maya. Solo que a veces los adultos hacen cosas malas creyendo que es por amor. Maya la miró con sus ojos grandes y claros. Entonces, ¿puedo volver a verlo algún día? Huyen le acarició el cabello sin responder. Su mirada cayó sobre la pequeña mano que la sujetaba del vestido, una mano confiada e inocente que aún no sabía que el mundo no solo está hecho de amor, sino también de cicatrices. En el patio, Ye encendía el fuego. Observaba en silencio las llamas, pensando en la noche anterior. La imagen del hombre con el uniforme de prisión seguía grabada en su mente, aquella mirada llena de arrepentimiento y deseo, como si quisiera decir mil cosas que no podía. Ye no odiaba a Tuk, pero tampoco podía olvidar lo que había hecho. Huyen salió llevando un cuenco de sopa caliente. Come algo y luego lleva a Maya a la escuela, dijo con ternura. Él tomó el cuenco, la voz ronca. Anoche pensé mucho en el anciano. Quizá no era malo, solo estaba demasiado herido. Huyen se sentó a su lado con la mirada perdida en el vacío. Lo sé. Perdió todo: a su hijo, su honor,
Solo temo que Maya aún no pueda entenderlo. Algún día lo hará, respondió Ye mirando hacia el portón recién construido. La enseñaremos con amor, no con rencor. Nơi từng ghi dấu biết bao ký ức tuổi thơ, nơi họ có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới, yên bình và giản dị hơn. Và trước khi rời đi,